buenas noches. Bienvenidos a este programa Línea por Línea. Soy Limber Ramos. Comenzamos. Abordaremos el tema que hemos denominado el gobierno del Distrito Federal y el Metro, entre la política y la corrupción, que en las últimas semanas ha venido generando mucha escandalización dentro de los medios, pero al mismo tiempo movilizaciones que han venido matizando enormemente el tema del incremento a la tarifa del boleto del metro. Desde luego, en los últimos 3 gobiernos capitalinos que emanan del Partido de la Revolución Democrática, se han venido dando 3 incrementos sucesivos. El primero fue en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, en el 2001, donde el precio del boleto al metro se incrementó de 1.50 a 2 pesos. Posteriormente, en el 2010, en el periodo de gobierno de Marcelo Ebrard, pasamos de 2 pesos a 3 pesos. Y recientemente, el gobierno de Miguel Mancera, tras una encuesta que implementó en todas las principales estaciones del metro, se decidió que se incrementaba el precio al boleto del metro de 3 a 5 pesos. Sin embargo, la ciudadanía ha empezado a manifestar una serie de inconformidades que las ha empezado a denominar como por la defensa del metro, metro popular, nos saltamos, un salto por la patria, y todo ello ha venido generando, desde luego, un contexto político que ha crispado el ambiente. Por supuesto, debemos de señalar también de que el contexto, el fondo, tiene que ver con la forma de cómo se decidió el incremento. Tras la encuesta que se implementó de forma oficial, se determinó que el 55.7% de la ciudadanía encuestada estaba a favor del incremento de 3 a 5 pesos, mientras que el 44.2% estaba en contra. Sin embargo, el día de ayer, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM anunció los resultados de una nueva encuesta, en donde el 93% de los capitalinos consultados decían estar en contra del incremento al precio del boleto del metro, mientras que el 5.2% señaló que estaba a favor del incremento. Y aquí es donde viene el planteamiento de fondo. ¿Realmente fue la mejor decisión que tomó el gobierno capitalino encabezado por Miguel Ángel Mancera? ¿Realmente decidió la ciudadanía este incremento tras una serie de instrumentos para poder observar si realmente estaba decidiendo? Y esto es lo que vamos a abordar en esta mesa de Línea por Línea. Me permito presentar a nuestros panelistas. Bienvenido, Vladimir. Muchas gracias. Buenas noches, Vladimir Juárez, quien nos ha venido acompañando, maestro catedrático de la UNAM. Luciano Cuadri, director de Fundación Nueva Alianza. Jorge Cáñez, experto en movilidad urbana. Bienvenidos, señores panelistas. Comenzamos. ¿Qué opinas, Vladimir? ¿Realmente tomó una adecuada decisión el gobierno capitalino de incrementar el precio del boleto al metro de 3 a 5 pesos? Mira, muchas gracias, Limber. Muy buenas noches al auditorio. La decisión depende a quién se la preguntes. Sin duda, el gobierno de la Ciudad de México y a Mancera diría que fue la decisión más adecuada, pero cuando tienes el 93% de la población, de acuerdo al estudio que realiza el UNAM, que dice que está en contra del alza en el costo del transporte colectivo metro, pues diríamos que la ciudadanía diría que no es la mejor decisión. Ahora, en términos concretos es que la pregunta que yo me hago, ¿es necesario el incremento en el costo del boleto del metro? En el costo del transporte del metro, diríamos que es inevitable, porque la alza en los costos del combustible y lo que implica la movilización que realiza el metro, los costos, los servicios, los empleados, la inflación, diríamos que es inevitable después de haber soportado, ¿no?, durante muchísimos años, y aquí la crítica también, años en los cuales ha habido un gobierno del PRD, ¿no? Se da hasta este momento un 70% de incremento, Limber, ciudadanía, un 70%, lo que hace que del 3,5% que se incrementa el salario mínimo, aunque para muchos solamente sea un indicador, es un golpe brutal para las economías precarias que habitan en la Ciudad de México. Sí, claro, sobre todo cuando el incremento al salario mínimo para el 2014 será de 3.9%, lo cual el incremento al precio del boleto hoy de 3 a 5 pesos ha representado un incremento del 70%, un duro golpe seguramente y de impacto socioeconómico para la ciudadanía mexicana.
para cerrar la participación, diríamos que es un duro golpe para el pilar de la casa, aquel que está en la línea de trabajo, aquel que todos los días tiene que ajustarse a ese indicador para muchos, que es el salario mínimo, y que representa un 70% del incremento en un transporte que hoy no está garantizando su costo. Por lo tanto, es un servicio caro, es un servicio que no está garantizando seguridad, y es un servicio que hoy a los ciudadanos del Distrito Federal y del Valle de México les resulta un lujo. Ahora, Luciano, estas dos encuestas que se instrumentaron, uno por la vía oficial, en la cual encabezó Joel Ortega, director del organismo del sistema de transporte colectivo denominado Metro, y luego la UNAM ayer anuncia el resultado de su encuesta a través del CAM, dos encuestas que arrojan dos resultados diferentes. ¿Realmente decidió la ciudadanía? ¿Tú qué opinas, Luciano? No, mira, yo creo que Ok, y desde luego, ¿por qué te lo preguntamos, Luciano? Esto es muy importante, porque hemos observado de que las encuestas posiblemente corran en un contexto de manipulación institucional, y esta manipulación, desde luego, va sesgando el resultado que las autoridades desean. Este instrumento de manipulación pudo haberse dado, y es una pregunta que le hacemos a Luciano, pero que también pueden tomarlo nuestros demás panelistas a efecto de poder cerciorarnos si hubo una manipulación en el resultado. Es cierto, vivimos bajo un régimen democrático en donde la participación de la ciudadanía es muy importante para tomar decisiones de gobierno. El Distrito Federal ha tenido experiencia para poder implementar este tipo de consultas. Sin embargo, volvemos a hacer el planteamiento: ¿hasta dónde puede ser manipulado el resultado en donde se tenga que afectar la economía familiar? Y es ahí donde seguramente muchas familias que ganan menos de un salario mínimo, por ejemplo, el INEGI sostiene que en el Distrito Federal el 13% de la población ocupada gana menos de un salario mínimo, mientras que el 24% de la población ocupada gana entre 1 y 2 salarios mínimos, en tanto que el 21% de la población ocupada gana entre el 2 y el 3%. Este instrumento de consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con el incremento de 3 a 5 pesos la tarifa del boleto del metro, ¿realmente, Luciano, la ciudadanía decidió? Mira, como comentaba, yo creo que las encuestas nunca van a reflejar la realidad, pero yo creo que esto no es un asunto de una encuesta. Es más, yo creo que el gobierno hizo mal en plantear la encuesta, y yo creo que el mismo gobierno es el detonante del problema que tiene de este movimiento social, que yo en este movimiento del Posimesalto, el hashtag en Twitter, yo creo que es un asunto que va más con el momento, más con la reforma energética incluso, que un propio movimiento, porque en otros años con incrementos al metro no vimos ningún movimiento. Yo lo que veo es que el gobierno no debería haber hecho una consulta. El incremento es necesario porque el costo del metro es de 15 a 19 pesos, me parece, no tengo la cifra exacta por pasaje. ¿Cuál es el problema? Como estábamos mencionando, 12 pesos es el precio el precio más o menos. Sí. Es un asunto transversal, es decir, no puedes aumentar el metro sin justificar otros gastos. Mencionábamos fuera del aire el tema del sindicato, del transporte colectivo, por ejemplo. Pero otros temas, mencionabas, la culpa no es del metro en sí, y la culpa incluso ni siquiera es del gobierno del Distrito Federal, en el asunto de la falta de recursos o de movilidad incluso, como ahorita nos puedas platicar. Yo veo el asunto de una expansión urbana absurda y una política de vivienda inexistente, o una política urbana inexistente en este país desde hace muchísimos años. Es decir, no hay una planeación federal del territorio, lo que ha hecho que alrededor de 9 millones de personas solamente vivan en el oriente de la ciudad, en una situación precaria de servicios urbanos, por ejemplo, Valle de Chalco, Ixtapaluca, vámonos más para allá hacia Texcoco, que está un poco más decente, pero con todos estos municipios conurbados que tienen un transporte público precario y que tienen que moverse y desplazarse hasta 4 a 8 horas diarias ida y vuelta en una ciudad que está completamente desarticulada como área metropolitana. Entonces, ¿el aumento del metro es necesario? Pues sí es necesario, ¿no? Porque sabemos que el boleto es más caro.
Luego el tema de subsidio, ¿qué vas a subsidiar como gobierno? Una cosa son los subsidios focalizados. En el caso del metro es un subsidio focalizado, lo cual cumple los requisitos, digamos, técnicos de un subsidio. El problema es que tienes, por ejemplo, otro subsidio a los combustibles, que ahora ya se va a acabar con la reforma energética, pero pues estaban subsidiando, por ejemplo, le estaban entregando 2,000 pesos a quien tenía una camioneta 6 u 8 cilindros, y por otro lado subsidian el metro y ahora le quitan subsidio al metro. Entonces tienes una serie de políticas en este país que no están conectadas y que son muy ineficientes, un derroche de gastos, por ejemplo, en la generación de electricidad. El metro es el que consume más electricidad del país. Entonces yo creo que deberíamos tener una visión más integral. En especial, contesto otra vez la pregunta sobre la encuesta. Yo creo que no debería haber habido encuesta. Es un aumento necesario, ¿no? Es un aumento que debe haber. Lo que tienes que hacer es una política coherente después, y vemos el panfleto que están repartiendo de las obras que se van a hacer a cambio. Ni modo, lo que cuesta el transporte. Mencionabas el salario mínimo, por ejemplo. Pues bueno, es que el salario mínimo tampoco es un decreto por el que el gobierno, aunque lo fije, no pueda subir todos los salarios. No es un asunto estructural y transversal. Claro, y eso nos va generando una serie de inconformidades que están en contra de esta medida. Pero regresamos con las iniciativas de movilización ciudadana en contra de esta medida gubernamental. No se vaya, regresamos en un momento.